Egunon, buenos días. Lo primero, queremos disculparnos por este pequeño retraso que hemos tenido en el inicio de este webinar. Hemos tenido algún problema técnico que ya hemos solucionado. Así que gracias por habernos esperado, que veíamos que estabais ahí y esperemos que ahora ya disfrutéis de este webinar que os vamos a ofrecer. Bueno, soy Mari Carmen Zenoz, no me he presentado y bueno, pues el webinar al que vamos a asistir versa sobre inteligencia artificial aplicada a sistemas de visión. Como sabéis, este ciclo de webinars que Naitec está organizando en el entorno de IRIS, bueno, pues tienen un poco esa componente de ayudar a la transformación digital de la empresa. Y bueno, antes de meternos ya en materia, en lo que nos ocupa, contamos también hoy con Juan Ramón de la Torre, que es el director general de Aditec, entidad que coordina IRIS, que es la plataforma online del Polo Europeo de Innovación Digital de Navarra. Así que, Juanra, cuando quieras nos explicas un poquito más en qué consiste IRIS y así lo vamos conociendo todos un poco más. Muchas gracias, Carmen. Egunon, buenos días. Como alguna de las personas participantes en este webinar ya conocéis, porque habéis participado en otros que se están canalizando a través de IRIS, Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y la Sociedad, es una iniciativa público-privada cuyo objetivo es convertirse en la referencia para acelerar la transformación digital, especialmente de las empresas y especialmente también de las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Navarra. En IRIS participan los agentes que están más comprometidos o más involucrados en esa transformación, encabezados por el propio Gobierno de Navarra. Así participa el Sistema Navarro de Innovación, todos los agentes que están involucrados, o sea, que forman parte de este Sistema Navarro de Innovación, también llamado SINAI, los clústeres de las 6 líneas de desarrollo inteligente de Navarra, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Navarra, SODENA, CEIN, los colegios profesionales, el Ayuntamiento de Pamplona. O sea, en realidad estamos 31 socios implicados en este proyecto, en esta aventura, ¿no? Bueno, para acelerar esta transformación, gracias a los agentes que participan, IRIS contempla la realización de actividades de todo tipo, ¿no?, que favorezcan esa transformación, desde lo que es formación, empezando por formación, consultoría, intercambio de experiencias, desarrollo de proyectos relacionados con las tecnologías de transformación digital y difusión de las mismas, como es el caso de este webinar que se está celebrando, que se va a celebrar ahora mismo, impartido por 2 de los agentes clave de este proyecto IRIS, de este espacio IRIS, que son la Universidad Pública de Navarra y Naitec. Bien, la hoja de ruta de IRIS contempla el desarrollo de un espacio físico. O sea, ahora mismo es una plataforma, os voy a decir cómo se entra, pero realmente es un espacio físico lo que estamos visualizando, en el cual se instalarán, habrá infraestructuras que permitan a aquellas empresas que lo deseen el desarrollar experimentos, el Test Before Invest, que dice la Unión Europea, ¿no?, hacer experimentos para ver la utilidad que puede tener en su caso concreto las tecnologías, digamos, más emblemáticas en lo que es transformación digital, como son inteligencia artificial, robótica inteligente y colaborativa, supercomputación y ciberseguridad, entre otras, ¿no? Pero mientras este espacio físico se articula, se hacen estas inversiones, que van a empezar ya en breve, ¿no?, estos servicios, estos agentes se ponen en contacto con las empresas o suministran estos servicios de forma virtual a través de la plataforma IRIS Navarra. Concretamente, la dirección es irisnavarra.com. Esta plataforma salió abierta al público, bueno, o sea, se puso en el aire el 22 de junio. Bueno, pues yo lo único que me queda es dar las gracias por vuestra asistencia a este seminario, a este webinar, ¿no? Ya ves que yo todavía no soy digital del todo, no hablo de seminarios, esto es un webinar, ¿no? Os invito a visitar la plataforma y le agradezco de nuevo pues a Universidad Pública de Navarra y a Naitec que haberme dado la oportunidad de presentar pues esta primera, o sea, de hacer esta pequeña introducción. Gracias. Eskerrik asko. Ya. Muchas gracias a ti, Juanra, por intervenir y por ayudarnos a difundir qué es IRIS, que sin duda al final IRIS lo que es una oportunidad de avanzar más rápido hacia el futuro, ya que, como bien has dicho, hay muchos agentes implicados trabajando todos en la misma dirección y realmente la colaboración, estamos seguros que es lo que nos va a llevar hacia el futuro y hacia el éxito.
Y como bien has dicho, y hemos dicho también al principio, Knightec es uno de los integrantes principales del Polo Iris y, bueno, pues esto significa que nosotros de una manera especial colaboramos y ayudamos a esa transformación digital. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aportando nuestros conocimientos, nuestras herramientas y nuestro modo de saber aplicar estos conocimientos y estas herramientas, ¿no? Y precisamente una de las temáticas estrella en la que estamos trabajando en Iris y que aportamos es la inteligencia artificial, que no es otra cosa que la capacidad de dotar de inteligencia a productos y a procesos para que sepan hacer algo, tomen decisiones por sí mismos, como lo haríamos los humanos ante un estímulo que recibimos de manera externa. Y en concreto, hoy el estímulo que vamos a ver y que vamos a trabajar es el estímulo visual. Bueno, ya para adentrarnos un poquito más en materia y vamos al interesante, quiero anunciar que efectivamente hoy contamos con, bueno, pues con quien mejor nos puede explicar y ayudar a entender qué es la inteligencia artificial, que es el doctor Humberto Bustince, que es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de UCNA, y después será la doctora Angela Bernardini de Knightec, que es la experta en inteligencia artificial y ciencia de datos, quien se encargará de, bueno, pues adentrarnos ya un poquito más, de manera más práctica en lo que serían los sistemas aplicados a sistemas de visión. También deciros que tenemos el canal de chat de preguntas y respuestas para que en cualquier momento nos podáis hacer llegar a través de ellos una pregunta y al final de la intervención, tanto de Humberto como de Ángela, trataremos de dar respuesta a ellas. Y no me voy a extender más, vamos a lo que realmente os importa. Así que, Humberto, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias, Egunon. Buenos días a todos. Bueno, quiero empezar dando las gracias por la invitación a introducir a Ángela, que me parece todo un honor. Además, tengo la suerte de trabajar con ella en algunos proyectos. Como queremos dirigir esta introducción sobre todo al tema de imagen, yo voy a hablar un poco de la introducción de lo que es la inteligencia artificial, que realmente habría que decir que vamos a hablar de inteligencia artificial débil, que es la inteligencia sacada de los datos. Pero bueno, casi todos los sistemas actuales o muchos de los sistemas actuales de aprendizaje se basan exclusivamente en imagen. Por eso es muy importante saber cómo tratar las imágenes desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Hablaré luego de lo que es una red neuronal, lo que es el aprendizaje profundo, pero podríamos hablar con todos los trabajos que se están haciendo ahora del COVID desde la inteligencia artificial, todos parten siempre, casi todos, del primer paso son las radiografías y las imágenes. Quiero decir que, bueno, que mi objetivo aquí es presentar lo mínimo posible, simplemente lo que se sabe, lo que hacemos por inteligencia artificial, 2 o 3 proyectos que estamos muy involucrados nosotros, y decir lo que es una red neuronal y cómo aprende una máquina. Como bien has dicho antes. Humberto, perdona, se ha debido de quitar el micrófono. Aquí es que vaya día que llevo con el sonido, hoy. A ver, no, quiero ver la presentación. Presentación. Estos, pero para pasar, bueno, a ver, bueno, ya sabemos lo que es la inteligencia artificial, bien, ya lo has definido anteriormente perfectamente, ¿no? Hacer máquinas que hagan cosas que si las hiciera un humano diríamos que son inteligentes. Mucho se está haciendo de inteligencia artificial, mucho se está pasando y digamos que es una moda que, como todas las modas, pues me imagino que en un momento determinado pasará cuando realmente llegue la digitalización a todos los sitios, que está bastante avanzada ya. Pero dicho eso, lo que sí me gustaría decir que hay 2 tipos de inteligencia artificial muy bien definidos. La primera es la débil, que es la que vamos a tratar aquí, o sea, va desde la conducción autónoma, evidentemente, parte importante de la conducción autónoma es la visión, pero es la que vamos a hablar de inteligencia artificial débil, es la inteligencia sacada de los datos. Y la inteligencia artificial fuerte, que es la inteligencia, como he dicho, la débil, que, bueno, la fuerte es la que va a tratar de emociones. Dentro de la inteligencia artificial débil, tengo que decir que hay 3 pilares fundamentales y que en Navarra se están haciendo muchas cosas. Una es la representación del conocimiento para hacer razonamiento aproximado, lógica difusa y lenguaje
no ya natural, lenguaje materno, lo que podría ser el lenguaje materno. Hay empresas en Navarra que están trabajando muy fuerte en este tipo de cosas. El siguiente pilar es los métodos de aprendizaje, que es lo que nosotros vamos a querer hacer a partir de imágenes. Por ejemplo, pues saber el estado anímico de una persona, pues siempre se hace tomando las imágenes, aprendiendo de muchas imágenes y saber un poco cómo evoluciona esto que se ha puesto tan de moda actualmente y que está muy desarrollado ya desde hace varios años en China. Y siempre el tercer pilar va a ser los algoritmos de optimización, porque está claro que los algoritmos que tenemos que hacer, tenemos que garantizarnos primero que van a converger, van a dar resultados y además que van a ser los mejores. Bueno, como he dicho anteriormente, la siguiente parte de la inteligencia artificial es la inteligencia fuerte, emociones, sensaciones, etcétera, y todo esto que en un principio parecía que estaba un poco abandonado, ahora lo que se está haciendo es imitar muy bien pues ciertas emociones y sensaciones. Me gustaría terminar con un vídeo donde se demuestra una parte de inteligencia artificial fuerte que estamos haciendo nosotros y que creo que es bastante interesante. Bueno, pues dicho todo eso, la historia de la inteligencia artificial es conocida por todos, pero hay dos fechas muy importantes. Una es en el 2003. A ver, cuando alguien llegaba a Estados Unidos en los años 90, todo el mundo hablaba de representación aproximada de lógica difusa. Posteriormente surge el tema del Big Data, que es el manejo de gran volumen de información y todo el mundo se dedica al Big Data. ¿Qué ha pasado? Pues que hay una serie de algoritmos con muy poco aparataje matemático detrás y eso los hace a veces, digamos, que su convergencia sea dudosa, pero ya ha pasado de moda. Y después, hasta el año 2009, lo que más se hizo fue estudiar, como veremos luego, el tema del aprendizaje. Pero en el 2003 ocurre, el Big Data se publica como tal, decir que es un concepto muy, muy, muy antiguo de física de teoría de partículas, pero que con las máquinas que tenemos en ese momento se puede abordar. La secuencia del genoma humano, que es fundamental actualmente todo lo que es el tratamiento de datos, hacerlo desde este punto de vista, se resuelve también ese año y el desastre del Columbia, pues ya sabemos que obliga a definir lo que es la salud máquina. Esto ha marcado un hito importante porque nos permite hacer sistemas que va a predecir, va a decir, cuidado con su coche, que esta parte del motor pues puede fallar. Todos tenemos ya hoy en día un coche donde aparece un piloto muy especial que indica si va a haber una avería en pocos kilómetros. Bueno, pues dicho todo eso, decir que hasta el año 2013 se hablaba sobre todo de técnicas de aprendizaje. En el 2013 hay una revolución y se habla de la ciencia de datos. Y aquí quiero decir, a ver, los datos son el alimento de la inteligencia artificial. El ingeniero en datos va a ser fundamental para toda empresa, no solamente Navarra, y todo negocio, porque el ingeniero de datos va a tener grandes conocimientos de informática, pero además va a saber si los datos que se tienen permiten ir hacia una dirección en la producción de la empresa, meterse en un mercado, meterse en otro, es decir, va a ser un informático que no va a hacer una red, eso está claro, de Internet, pero lo que sí es cierto es que va a dar valor a todos los datos que existen en la empresa. Es la titulación con más demanda después de medicina que existe actualmente tanto en Estados Unidos como en Europa. Creo que es la base de todo, insisto. No tenemos inteligencia artificial ni tenemos inteligencia fuerte ni de ningún tipo si no sabemos manejar esos datos, que es el gran problema que tenemos, por ejemplo, con la COVID actualmente. Todo va muy rápido, los médicos están dedicados exclusivamente a resolver problemas médicos, pero nosotros necesitamos trabajar con los datos que nos dan, que están utilizando ellos de todos los pacientes que hay en todo el mundo y con las imágenes obtenidas a partir de radiografías. Bueno, pues dicho esto, la ciencia de datos supuso una revolución absoluta y se trata de coger todos los datos que tenemos hasta ahora, preprocesarlos, quedarnos con lo necesario y aprender del pasado para predecir el futuro. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Hay dos técnicas distintas que siempre las digo, muy diferentes, la minería de datos y el Big Data. La minería de datos consiste en coger los datos y utilizar siempre métodos clásicos de algoritmia, que es utilizar algoritmos repetitivos, es decir, hasta que no llegues a este punto, tú sigues repitiendo este proceso. Claro, si queremos resolver el tráfico de una ciudad en un instante determinado, no podemos estar continuamente pasando por los millones y millones de datos iterativamente. Entonces, la minería de datos, que funciona muy bien y los algoritmos son buenísimos cuando tenemos un número de datos no muy elevado y además tenemos tiempo,
tiempo no resuelve todos los problemas. Y por eso surgió el Big Data. El Big Data tiene una filosofía desde el punto de vista de la informática completamente distinta a la minería de datos. Se trata de no repetir operaciones, hacerla una vez y que me sirva para todo el proceso. En esta transparencia se ve claro que se empezó primero diciendo, como no tenemos algoritmos para el Big Data, lo que voy a hacer es poner computación en paralelo, distribuida, etcétera, y entonces yo voy a meter información en cada ordenador y al final voy a fusionar la información. Todo va a pasar, y eso es fundamental decirlo, cualquier ingeniero de datos, como cualquier informático, va a tener que tener unos conocimientos muy importantes de cómo fusionar información para tomar decisiones. Bueno, pues este sistema que pongo aquí, llegó un momento en que no era viable, como aparece en esta transparencia. Cuando resulta que Google decide estudiar cómo utilizan el sistema sus clientes, se encuentra con que tiene muchos ordenadores muy potentes, pero que los procesos son igual de 46 días para poder clasificar a sus clientes. Esto es lo que dio lugar realmente al Big Data. Gran volumen de datos que hay que procesarlos a gran velocidad hay que dar respuestas a tiempo real. Dicho esto, pues surge un nuevo paradigma y eso es lo que se hizo sobre todo hasta el año 2009. Tengo que decir que actualmente se da por hecho ya que estas técnicas las dominan los informáticos y los científicos de datos, que la investigación en estos temas no está avanzando muchísimo en lo que es Big Data, pero que los algoritmos que existen son bastante buenos. Bueno, pues dicho eso, hay muchos ejemplos de Big Data, luego Ángela os hablará, pero yo siempre cuento el caso de Target, que consiste en cómo clasificar a los clientes de una gran cadena de supermercados, hasta el punto de poder saber si una persona en un momento determinado, que es lo que aparece en un famoso artículo nuestro, pues esta persona está embarazada o no. Esto fue una revolución en su momento, utilizando el Big Data, y a partir de ahí pues se establecieron todos los demás. Pues, por ejemplo, más aplicaciones, pues establecer rutas óptimas, controlar el tráfico, el negocio. Hay grandes bancos en España que han invertido muchísimo dinero en todo el tema de Big Data, en particular el BBVA, y que son potencias mundiales en este tipo de cosas aplicadas a banca. Pero bueno, aplicaciones desde mapas, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa ahora es decir que tenemos datos, pero queremos aprender de los datos. Y para aprender de los datos hay que saber cómo aprende una máquina. ¿Qué es el aprendizaje automático? Y dentro de qué es el aprendizaje automático, pues saber un poco que dar la idea de que no es algo tan sumamente complicado si tenemos una potencia de máquina muy fuerte y muy buena. El aprendizaje automático se trata simplemente de coger muchos ejemplos y generalizar el comportamiento de las personas o de los productos, cómo se venden o cómo se producen los productos. Se basa en un proceso científico muy bien conocido, que es el de inducción. Si se cumple para 2, se cumple para 3, si se cumple para n, entonces lo que yo voy a decir se cumple para n más 1. Esto es algo muy antiguo y dentro del aprendizaje automático hay dos técnicas muy importantes, que son los basados en reglas, que es lo más conocido, que ahí entra todo el tema de razonamiento aproximado. Pues, por ejemplo, siempre pongo el mismo caso, polimedicados. Si el paciente tal toma este medicamento, tiene estos síntomas y además tiene presión alta tal cual, entonces no se le puede dar este medicamento. Entonces se hace una clasificación de 35.000 pacientes dependiendo de cada caso. Y una vez que ya tenemos esa clasificación para cada paciente, un montón de reglas donde dice, le ha pasado esto, entonces le ha ocurrido, el final es todo esto, ¿no? Si esto y esto, entonces el final es esto. Tenemos 35.000 reglas, se reduce el número de reglas, ahora llega un nuevo paciente, se compara con la mejor y se obtiene el resultado. Este es un método de aprendizaje muy sencillo que incluso está basado en sistemas difusos de control, etcétera. Pero el método más moderno y que ha supuesto una revolución es el tema de las redes neuronales. El aprendizaje de redes neuronales es simplemente la prueba y error de toda la vida. Se trata de copiar directamente lo que es una neurona. Tenemos las dendritas que activan e inhiben. Si la suma de las que activan es mayor que las que inhiben, entonces obtenemos que la neurona, digamos, se activa. La imitación de esto es de los años 1940 con el nombre del perceptrón, Newell, etcétera, donde me gusta decir lo siguiente. Este perceptrón es una copia de la neurona. Los datos son X1, X2 y son números. Vamos a hablar de números. Presión arterial normalizada 0,77. Temperatura en grados centígrados normalizado 0,22, por ejemplo. Lo que hay que aprender es
la importancia de estos datos, es decir, el peso de la presión y el peso de la temperatura, para que eso, combinado por medio de una media ponderada, supere un cierto umbral y entonces la neurona se active. Pero esto, el perceptrón se active, esto va a ser sí o no, sin más. Entonces, lo que vamos a hacer es representar cosas por medio de sí o no, de ceros y unos. Y al final vamos a combinar muchos perceptrones, pero siempre lo que vamos a aprender es los pesos. Los datos los tenemos. Lo que tenemos que aprender es la importancia de esos datos. Entonces, una vez hecho esto, pues ya lo que podemos decir es, vale, yo he aprendido los pesos con muchas experimentaciones y puedo aplicarlo. Este es el caso más sencillo, que es de los años, como he dicho anteriormente, 1948-49, que consiste en, yo tengo dos tipos de bolas, rojas y verdes, y encontrar una recta que me diga que a partir de esa recta todo lo que está a la derecha son bolas rojas y a la izquierda son bolas verdes. Me dan una nueva bola y si esta bola está a la derecha diré que es roja y si está a la izquierda diré que es verde. Este es el caso más sencillo que dio lugar a que al propio creador de Minsky de la inteligencia artificial dijera que esto era una auténtica tontería y una barbaridad, pero la investigación básica fundamental de los años 80 hizo con los algoritmos de Hinton de retropropagación, etcétera, decir que esto es fundamental para que una máquina aprenda. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender en este caso son los pesos omega 1, omega 2 y la ecuación de la recta que tenemos aquí. El proceso es muy sencillo, de verdad que no estamos haciendo grandes cosas. ¿Y por qué es muy sencillo? Pues porque lo que se hace es computar muy rápidamente muchas cosas. Es muy difícil ganarle a una máquina de estas, pero con un aparataje matemático bastante débil que no nos permite justificar nada. Dicho eso, pues hay tres problemas. Ya digo, aquí tenemos un montón de perceptrones todos seguidos. En esta transparencia quiero dejar bien claro, a ver, que lo que queremos calcular son las flechas. Esas flechas son los pesos y hay un montón de perceptrones y muchas capas. Entonces, insisto, aprenderemos tanto mejor la importancia de los datos cuanto más entrenamiento hagamos. Bueno, esto ha dado un resultado increíble. Tanto es así que el último proyecto más importante de Europa, que me parece algo fascinante, está involucrado Inglaterra y algún otro país, es imitar todo lo que es el deep learning, el aprendizaje profundo, este esquema que tengo aquí, con células naturales. Se van sacando células naturales de los dedos y entonces se combina la biología y la informática, lo que sería la bioinformática, y ver en ese esquema nuevo dónde falla realmente el proceso de deep learning que nosotros tenemos con respecto a lo que nosotros vamos a hacer de forma natural. Me parece esto, junto con el cerebro computacional, parece que es la bomba de lo que se está haciendo actualmente en inteligencia artificial en Europa. Bueno, pues dicho todo eso, el deep learning tiene tres problemas. El primero es que se ve claramente en esta transparencia. Aprende a jugar muy bien la máquina con deep learning en el juego del Go con tableros de 7x7, pero cuando quieres pasar a tableros de 9x9, 11x11, todo cambia y hay que empezar de cero. Segundo, el escalamiento, el número de datos es determinante. Si yo hago un programa de deep learning para Navarra y luego lo quiero extrapolar a toda Europa, os puedo asegurar que hay que empezar también de cero. Y lo último y lo más importante es que son cajas negras que no dicen absolutamente nada porque toman una decisión. En medicina aciertan a partir de unos síntomas con el diagnóstico mejor en cada caso. Lo que pasa es que no justifica porque esto es un auténtico problema. Bueno, pues dicho todo esto, yo de todas las aplicaciones desde robótica, coche autónomo, industria 4.0, medicina de precisión, me gustaría dejar claro en este caso que lo que vamos a hacer es exclusivamente, porque luego Ángela va a hablar, centrarnos en el tema de imagen. El tratamiento de una imagen es un problema bastante complicado, pero que hay que sacar toda la información posible de esa imagen. En un proyecto que estamos involucrados ahora con NITEC, lo que intentamos hacer es, a partir de las radiografías de un paciente cuando llega al hospital, saber, y se le hace la prueba que hay duda de si tiene COVID o no tiene COVID, lo que se trata de hacer es coger la radiografía del pulmón, localizar los pulmones, procesar la imagen perfectamente y decir si tiene o no tiene. Ese es un caso muy sencillo. Después, teniendo en cuenta el resto de historial clínico por medio de sistemas de clasificación de inteligencia artificial basados en reglas, el primer método de aprendizaje que he dicho anteriormente, lo que se trata de saber es si va a estar tantos días con una probabilidad muy alta ingresada, si tiene una probabilidad muy alta o baja de ir a la UBI o no lo tiene. Todo esto está ya muy desarrollado y hay cantidad ya de artículos haciendo sobre el tema. Decir que
nosotros vamos a trabajar exclusivamente con el tema de la radiografía y de la imagen. Por eso insisto en que esta orientación hacia la imagen va a ser fundamental. Pero todo el tema de imagen es básico, porque para todos los sistemas de detectar emociones que están tan de moda, y no entiendo por qué, porque están ya muy desarrollados, es de verdad, se basan también en tomar una imagen, en situar ojos, etcétera, etcétera, que es lo primero que se hace, por ejemplo, a la hora de una imagen de COVID, etcétera, de los pulmones, etcétera, pues se trata de hacer ese tipo de avances. Y bueno, con una cara y saber, pues bueno, si está triste, no está triste, etcétera. Entonces, eso es otra parte que veremos. Pero dicho todo esto, insisto, desde robótica, el coche autónomo que está muy avanzado, problemas de seguridad informática, otro de los grandes temas de inteligencia artificial es, y no se resuelve, es un gran problema, es aplicar sistemas inteligentes para la seguridad informática, que está bien claro. Estamos ya bastante avanzados en lo que sería, lo que digo, la conducción autónoma. También sabemos la industria 4.0, el objetivo es quitar trabajos repetitivos. Esto es un problema, pero bueno, a nivel profesional, pero lo que sí es cierto es que nos deja mucho tiempo, porque lo que vamos a hacer es quitar trabajos, insisto, repetitivos. Y todo esto a base de datos. Bueno, pues dicho todo esto, pasar a salud, podríamos hablar todo lo que queramos, pero casi todo lo que se hace en salud de la medicina, casi todo lo que se hace en salud, voy a cortar ya enseguida porque tiene que hablar Ángela, pero todo lo que se hace en salud, gran parte de esto se hace utilizando imágenes. Insisto, historiales clínicos para predecir muchas cosas, pero siempre en los historiales clínicos es un dato fundamental la imagen. Entonces podríamos hablar desde lo que es detectar melanomas de piel, muy avanzados ya. En Estados Unidos, y de hecho es que en Nature ya hay un artículo donde dice que a partir de imágenes se obtienen resultados y diagnósticos de melanomas de piel mucho mejor que en los mejores, digamos, especialistas, pero estos son técnicas siempre de ayuda, no va a reemplazar nunca al médico. Todo lo que sería, por ejemplo, aquí viene el caso de los adolescentes o las personas que suben imágenes continuamente a las redes, cómo se está estudiando sus depresiones y no depresiones. Esto ya es antiguo, insisto, se publicó en el 2017 y es un tema muy avanzado, saber cómo está la expresión de una cara y si va a terminar con una depresión. El cáncer de mama a partir también de radiografías, etcétera. Todo esto está muy avanzado. Entonces, las grandes revoluciones que tenemos que hacer nosotros es adaptar nuestra industria, grande y pequeña, a este tipo de herramientas, saber cuánto medicamento es bueno, etcétera. Y para terminar, voy a poner solamente un ejemplo de inteligencia artificial fuerte, que consiste en lo siguiente. Adivinar el pensamiento de una persona simplemente a base de sí o no en 4 acciones distintas. Esto que en un principio ha salido publicado y es que está desarrollado entre Taiwán, Australia y Navarra, se ha incorporado actualmente a Alemania con uno de los mejores científicos de inteligencia artificial de Europa, Klaus Müller, que está trabajando con nosotros en este tema. Es decisivo y es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. En este caso, lo que se trata es coger, estudiar cuando una persona está pensando en mover una mano derecha o izquierda, coger todas sus ondas, agregarlas y decidir, bueno, pues si cuando está pensando la mano izquierda, en mover la mano izquierda ocurre esto, y cuando está pensando en mover la mano derecha ocurre eso, lo contrario o lo que sea. Entonces, ahora se le pregunta a una persona, por favor, dime si piensa mover la mano izquierda o derecha y yo te lo tengo que acertar. Bueno, pues esto, que pasa una tontería, es que es lo que más se está aplicando actualmente en salud. El ejemplo es este vídeo. La pregunta es no mover la mano derecha o la mano izquierda, sino la pregunta es poner a un enfermo delante de un ordenador y este enfermo tiene que ser consciente de que está delante de un ordenador, etcétera. Es decir, una enfermedad de Alzheimer no sirve, con ese tipo de enfermedades no es posible aplicarlo, y lo único que queremos es que decida comer sí o no. Una vez que decide comer sí o no, que decida primer plato sí o no. Entonces, todo esto es lo que presentamos en este vídeo, que dura escasamente 1 minuto y es un ejemplo típico de inteligencia artificial fuerte. Y creo que esto debe ser totalmente estudiado. Ya digo que se acaba de unir a Alemania. Alemania han decidido generar un centro de inteligencia artificial y datos con más de 40 millones de euros. El director va a ser precisamente Klaus Müller y es uno de los puntos donde hay que unir medicina,
y inteligencia artificial. Yo creo que y esta colaboración es fundamental y nos ha pedido el entrar, o sea, no es que hayamos ido nosotros. Bueno, pues aquí tenemos el caso. Esta persona decide alimentarse, decide tomar comida, le dice que sí, y entonces el robot que tiene al lado, que no es un robot, es un autómata, no toma ninguna decisión, es lo peor del vídeo porque está hecho de forma muy rápida para demostrar cómo funciona. Entonces, cuando se le da la orden de quiero comer, dice primer plato. Bueno, pues el robot lo que va a hacer es coger la cuchara, ir al primer plato, coger la comida y dársela al paciente. Insisto que esto no es un robot en el sentido que nosotros entendemos, es más un autómata. O sea, el robot no toma ninguna decisión. Evidentemente, esto se hizo rápido para poner el vídeo y entonces el que tiene que mover la cara es el enfermo, la causa es el enfermo. Quiero volver a comer, entonces son 4 acciones distintas y estamos ya en un nivel de acierto en nuestros últimos experimentos del 98%. Yo estoy convencido que el 2% que nos queda para que esto funcione bien es exclusivamente biología. Bueno, pues dicho todo eso, quiero darle el paso a Ángela, ya perdonad todos ustedes un poco el retraso debido a problemas de sonido de mi ordenador y bueno, pues encantado de participar y creo que como la orientación es sobre todo hacia imagen, decir que bueno, hay estudios hechos que dicen en psicología que el 90 o un porcentaje, no recuerdo ahora muy bien, muy alto de información llega siempre a través de los ojos. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es generar máquinas que reciban ese 90% de información y decidan cómo lo haría una persona. Cuando quieras, Ángela. Ya pues quitar. Muchas gracias, Humberto. Somos nosotros los que estamos agradecidos de haberte tenido esta mañana aquí. Cuando tenemos máquinas delante, ¿no? Como bien dices, pues nos pueden ocurrir problemas como los técnicos o problemas de sonido y bueno, pues no pasa nada, se solucionan y no hay ningún problema. Así que muchas gracias a ti por haber estado con nosotros esta mañana. Y ahora, como bien dices, vamos a pasar a la parte ya más concreta de visión artificial y estamos con Ángela Bernardini, que es la experta en inteligencia artificial y ciencia de datos de aquí de Naitec. Así que, bueno, pues Ángela, cuando quieras, es tu turno. Hola, Egunon, buenos días a todos. Pues la verdad que yo también tengo que dar las gracias porque otra vez estoy aquí con todos vosotros y es de verdad un placer poder compartir temas tan interesantes. Y Humberto, el honor es el mío porque ¿quién me hubiera dicho a mí hace unos años cuando estaba en tus clases que pudiera haber compartido un webinar contigo, ¿no? Entonces, bueno, después de esta introducción a la inteligencia artificial, voy a centrar un poquito más los tiros. Vamos a hablar de lo que es la visión artificial. La visión artificial es un área de la inteligencia artificial, diría que es el área que más éxito y más trabajo tiene últimamente, tanto en investigación como en desarrollo, gracias a su especialidad, es decir, es capaz de automatizar cualquier tipo de tarea y por esta razón tiene una amplia gama de aplicaciones. Y esta automatización se debe a una habilidad que hasta hace poco pertenecía solamente a los humanos, que es el discernir, el comprender y el tomar las decisiones a partir de informaciones que nosotros procesamos a través de la vista. Entonces, lo que pretende hacer la visión artificial es prácticamente que un ordenador pueda ver, detectar y recibir los detalles del mundo que la rodea como hacemos nosotros las personas. La visión artificial es una tecnología de la ingeniería y aglutina diferentes áreas de conocimiento. La informática, la óptica, la electrónica, y a través de estas áreas de conocimiento nos permite desarrollar sistemas de inspecciones que yo diría son aplicables, como bien ha dicho Humberto, a cualquier tipo de sector productivo industrial y no industrial. Hay diferentes tipos de aplicaciones que ya hemos comentado, simplemente para centrar un poco más, por ejemplo, en la industria entra en juego la visión artificial, por ejemplo, para el conteo y la clasificación de piezas, por ejemplo, para la detección de defectos, para la detección de objeto extraño.
para la interpretación de imágenes de TAC, por ejemplo, médicos. En la medicina entra para el conteo, la búsqueda de células y muchísimas más aplicaciones. Pero, ¿qué es esta visión artificial? Porque creo que la mayoría de la gente todavía la considera como algo poco tangible, ¿no? Finalmente, en realidad, la visión artificial tiene un ciclo, sigue unas etapas que la hacen tangible. Por ejemplo, se suele empezar con un módulo de adquisición, es decir, necesitamos capturar estas imágenes, necesitamos información, entonces este módulo en general está hecho por una cámara y un dispositivo de iluminación. Una vez que tenemos esta información, pasamos a analizarla, entonces tenemos un módulo de análisis. Este análisis puede ser un preprocesamiento, por ejemplo, porque las imágenes tienen ruidos, y luego un análisis más profundas con algoritmos especiales, que ya hemos oído hablar de ellas por Humberto, que nos permite inferir cierta variable objetivo, y luego finalmente cuando este análisis lo consideramos exitoso, pues está listo para la toma de decisiones o para un sistema de control, para ser embebido, para ser enviado a la nube. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué deberíamos de utilizar la visión artificial? Pues la gente que trabajamos con ellas y la gente que efectivamente la utiliza reconoce sus ventajas. La inteligencia artificial, la visión como la inteligencia, se especializa en una tarea, una sola tarea. Entonces es capaz de automatizarla y llevarla a cabo con suma precisión. En general, todos los procesos que siguen teniendo una interacción humana son altamente subjetivos. Pensamos, por ejemplo, en una cadena de montaje o en una cadena de producción donde finalmente hay una inspección final para determinar un pasa o no pasa, para decidir si una pieza efectivamente responde a los requisitos que hemos planteado, o, por ejemplo, decidir la calidad de una pieza de hortaliza, en función de su color. La subjetividad es muy fuerte, muy fuerte. Además, este tipo de decisiones involucran tareas que son muy poco adaptables, muy poco escalables, y generalmente el control de esta tarea se lleva a cabo con tecnologías muy complejas y caras. Sin embargo, si introducimos la visión artificial, esta subjetividad se elimina por completo. Además, el tema de la escalabilidad se puede tener claro desde un primer momento, es decir, se puede tener presente desde un primer piloto, y además es una tecnología, repito, como decía Humberto, que es muy antigua, o sea, es una tecnología madura desde los años 40, 50, aunque es verdad que se ha hecho mucho más famosa en los últimos años debido, por ejemplo, al incremento en la capacidad de recompilación, de almacenaje de la información, y como en la capacidad de cómputo. Y también es una tecnología entendible, es decir, todo el mundo entendemos que a partir de una imagen podemos llegar a entender y a tomar decisiones. Y es asequible. Yo diría que la mayoría de los casos, por ejemplo, de los proyectos que hemos tenido en NITEC, se trata de una inversión que se puede recuperar en poco tiempo. Y entonces, voy a insistir yo también con esta parte del módulo de análisis. ¿Por qué? Porque generalmente, como suelo decir, es la parte más difícil de tragar, en el sentido que todos entendemos lo que es adquirir imágenes, todos entendemos lo que quiere decir actuar, tomar decisiones, pero esa parte de análisis es la que resulta más difícil, en caso de no ser un científico, de entender, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos a nuestra disposición ciertas imágenes y queremos llegar a una conclusión. Por ejemplo, volvemos al pasa no pasa. Entonces, este análisis de la información pues se puede llevar a cabo, por ejemplo, con un procesamiento sencillo o común de imagen, con transformaciones o, por ejemplo, con reglas heurísticas, pero la moda
que hay recientemente es que este tipo de análisis se lleva a cabo con una inteligencia artificial. Entonces, concretamente, ¿qué es una inteligencia artificial? Pues son algoritmos, son distintas reglas de programación informática que tienen una capacidad muy peculiar, es decir, suelen aprender cómo hacemos los humanos a través de ejemplos. Entonces, lo que quiere hacer la inteligencia artificial es que estos algoritmos aprendan sobre ejemplo de imágenes, sepan muy bien de lo que se está tratando y que sean capaces luego de generalizar en caso que aparezca una imagen que no habían conocido a través de los ejemplos. ¿Y cómo se llevan a cabo estos algoritmos? ¿Cuáles son estos algoritmos, no? Muy rápidamente, y voy a intentar ser lo más posible concreta en las diferencias de cuánto está puesto en esta diapositiva. Hemos ya hablado del machine learning, es decir, el aprendizaje automático, que lo dice la misma palabra, es decir, aprendizaje automático quiere decir que el ordenador tiene el poder de extraer conocimientos a partir de patrones en los datos. Pero allí el humano sigue teniendo un papel importante porque somos nosotros que tenemos que codificar la información para que el ordenador la entienda. Es decir, tenemos que extraer desde, por ejemplo, estas imágenes, características importantes que serán las que nos permiten después inferir y tomar decisiones. Y extraer esta característica no es siempre fácil. Hay algunas que es más importante que otras, hay algunas que no deberían de considerarse, entonces también en este caso raramente pero puede entrar en juego la subjetividad, pues este problema de subjetividad se elimina por completo a través del deep learning que hace todo solo prácticamente, no necesita a nosotros en ningún tipo de tarea, es él mismo que extrae la información que considera necesaria en cada momento. El deep learning no es otra cosa que un caso particular de técnicas de aprendizaje automático. Generalmente los modelos tienen una arquitectura de red neuronal, como ha explicado Humberto, y por esta razón muchas veces se le identifica como modelos de redes neuronales profundas. Entonces, ¿cómo funcionamos en esto? ¿Cómo funcionamos en la visión artificial, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo, por ejemplo, proyectos de visión artificial? Pues siguiendo las etapas que decía inicialmente. Lo primero, lo más importante es la adquisición de la información. Si no tenemos información, pues es muy difícil inferir o tomar decisiones. Y eso es el punto de partida y probablemente la nota dolente, ¿no? Porque es lo que más duele, porque obtener información cuesta dinero y cuesta tiempo. Y nos encontramos muchas veces frente a empresas, por ejemplo, que tienen dificultad en obtener dicha información. Una vez que hemos entendido esta información, pasamos a efectivamente el entrenamiento de estos algoritmos, ¿no? Decíamos que tenían que aprender a través de ejemplos. Pues efectivamente lo que vamos a hacer es entrenarles hasta que nos den la respuesta que estamos esperando. En este caso, bueno, he puesto el caso de toda la vida, de los perros y de los gatos. Podía haber puesto una zanahoria y una manzana para ver si era capaz de clasificar esta hortaliza. Podía haber puesto una pieza de fundición con algún tipo de defecto y otra que no hubiera defecto. Podía haber puesto unos pulmones, por ejemplo, afectos de COVID y otros sanos. La metodología es, diría en la mayoría de los casos, la misma. Entonces, entrenamos el algoritmo, lo validamos, en caso necesario refinamos y cuando obtenemos un algoritmo que responde a lo que nosotros obtenemos, pues estamos listos para poderlo utilizar. Entonces, como decía, por ejemplo, integrarlo en una máquina.
Entonces aquí, pues a Humberto le hará gracia porque justamente me parece una anécdota, no tiene nada que ver con los proyectos de NITEC, pero justamente creo que pone de manifiesto en qué punto estamos, ¿no? Que no solo podemos hablar de inteligencia artificial los científicos, sino que la inteligencia artificial empieza a entrar en las casas de todos, ¿no? Todos empiezan a oír hablar de inteligencia artificial. De hecho, mis hijas mismamente empiezan a tener una idea de lo que es. Y la cosa que me ha llamado la atención es que hace un par de días en el programa Sálvame, pues se presentó una máquina que se llama Copérnica, que es capaz de medir las emociones humanas y así detectar el grado de vericidad del discurso de una persona. Lo que decíamos de tratar los sentimientos, ¿no? De empezar a hacer inteligencia artificial con sentimiento. Pues parece ser que esta máquina sería el nuevo polígrafo. Es decir, este es capaz de medir, no sé si unas 30 emociones más sencillas como la felicidad y, por ejemplo, la ira, pero también emociones más complicadas como puede ser la vergüenza, el remordimiento, la culpabilidad. ¿Y cómo lo hace? Pues captura la cara de la persona, la mapea, entonces traduce gestos como por ejemplo el ceño, la mirada, el parpadeo, la dirección de la mirada, lo traduce para que se puedan implementar en una red neuronal profunda y que esta red pueda trabajar con ellos y darnos como respuesta una emoción. Esto es, me pareció una anécdota para contar, para ver dónde estamos, ¿no? Cómo llega probablemente más fácilmente a la gente lo que es la inteligencia artificial. Y ahora rápidamente os voy a contar algún ejemplo que hemos tenido y algún tipo de proyecto que tenemos aquí en NITEC. El primero tiene que ver con un sistema de clasificación de defectos en pintura de vehículo. Entonces, lo habitual en estos casos para detectar este tipo de defecto es que la carrocería entre en un túnel de inspección. Estos túneles de inspecciones funcionan a través de un barrido de luces, el cual es capaz de amplificar hasta micros defectos, tanto en zonas planas como en zonas mucho más complejas. Y esto es una metodología que las grandes marcas utilizan normalmente. Pero ¿dónde está el problema? Decimos así, que estos túneles son capaces de detectar y localizar el defecto, pero no de clasificarlo. Entonces, ¿cómo suelen funcionar? Pues la carrocería pasa a través del túnel, pero una vez que sale, la línea tiene que pararse para que haya una inspección visual de un técnico que es experto, entonces es capaz de clasificar el tipo de defecto y el tipo de solución que ese defecto conlleva, además de constatar que no haya falsos positivos, cosa que en realidad con este tipo de solución suele aparecer bastantes veces. Entonces está claro que es necesario un sistema de clasificación automática de los defectos que permita reducir tanto las paradas en líneas, pero que también organice de forma mucho más eficiente la solución que necesita, ¿no? Los pasos siguientes a estas paradas. Y entonces aquí tenemos dos formas de poder atacar este problema. La forma más sencilla en el caso que es la de la izquierda, que podéis ver en las imágenes en blanco y negro, en escala de grises. Pues la forma más sencilla la podemos aplicar, por ejemplo, a imágenes que salen directamente del túnel para defectos que tienen alguna peculiaridad, es decir, que son muy fáciles de detectar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, reutilizamos las imágenes del túnel, aplicamos un procesado de imágenes convencional y logramos clasificar ese defecto en particular, y esta parte de programación podemos además hacer
que sea parte directa, por ejemplo, de la algoritmia del mismo túnel. Por otro lado, para los defectos que son más complicados, que se parecen mucho entre ellos, pues dejamos todo en las manos del Deep Learning. Además, en este caso, lo que hemos desarrollado, lo que en realidad se está desarrollando, es un brazo, gracias a la ayuda además de un socio colaborador, es un brazo robótico colaborativo que lo que hace es desplazarse hacia el defecto que ya no se ha clasificado y saca nuevas imágenes, porque es verdad que las imágenes del túnel están ya muy tratadas, muy filtradas, entonces necesitamos nuevas imágenes para la nueva clasificación. Así que en este caso es tanto software cuanto hardware. El segundo ejemplo, en este segundo ejemplo entramos en el campo de la movilidad, que es un campo estratégico para Knightec. Sabemos que la movilidad está cambiando a ritmo exagerados, vertiginosos. En los últimos 2 años, pues el patinete eléctrico se ha hecho uno de los medios de transporte urbanos más utilizados. Y este patín eléctrico ha suscitado tanto interés, pero también muchísimas polémicas debido a los accidentes en el cual se ha visto involucrado. Por ejemplo, murió una usuaria de un patín eléctrico porque arrollada por un camión, así como murió una anciana que fue atropellada por 2 jóvenes que iban en el mismo patín eléctrico. Entonces, todo esto puso en evidencia claramente la necesidad de una normativa clara, pero también nos llamó la atención a nosotros, investigadores, con la idea, nos hizo pensar en la posibilidad de crear un patín inteligente, o más bien decir un freno inteligente, es decir, desarrollar primero un detector de obstáculos que sea capaz de detectar una situación de peligrosidad en el momento que se presente un obstáculo en la trayectoria del patín, que actúe en el freno, entonces reduzca la velocidad. Entonces, en este caso, yo tengo un vídeo que os voy a mostrar. Pues se han utilizado, lo voy a parar un segundo en cuanto lo voy a parar aquí. Pues se han utilizado unas redes neuronales profundas, especiales, convolutivas. Esto quiere decir que las redes neuronales, la operación principal de la red neuronal no es la neurona, sino es la convolución y otro tipo de operaciones que procesan las imágenes. Especiales porque lo que devuelven es esta imagen de colores, es un mapa de profundidad, y a través de este mapa de profundidad nosotros podemos determinar la distancia a la cual se encuentra el obstáculo. Entonces, cruzando esta información con la misma velocidad del patín, podemos generar una función de alerta que en cuanto nos acercamos a cierto umbral, pues actúe en el freno. Entonces, en este caso, en el vídeo veréis que cuando el patín empieza a frenar, arranca un sonido simplemente para que sea detectable por vosotros más fácilmente. Y ahora un último ejemplo, que aquí entramos en el campo de la medicina, aunque el desarrollo decimos que es industrial, y tiene que ver con el cánceres en general. Sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Una limitación que hay en la oncología es la falta de una herramienta que, por ejemplo, no pueda predecir el riesgo de recaída después de un tratamiento curativo, sea esto una quimio o sea, por ejemplo, una cirugía. Entonces, la presencia o ausencia de recaída es en realidad el predictor más importante para la supervivencia, porque el pronóstico en el caso de recurrencia de verdad es muy triste.
existe. Entonces, la manera común de actuar es que todos los pacientes reciben el mismo tipo de tratamiento, sea cual sea su situación, sea cual sea, por ejemplo, el estado que hayan tenido del tumor, el tratamiento es siempre el mismo. Esto puede incurrir en un sobre o infratratamiento o en la aparición de efectos secundarios y de secuelas muy graves y además en un gasto económico elevado. Entonces, tiene interés poder desarrollar una herramienta o un gemelo digital que pueda predecir el riesgo de recaída o que pueda clasificar estos pacientes en función de su riesgo, de forma que se puedan aplicar tratamientos diferentes con el objetivo de maximizar las posibilidades de sobrevivencia y sobre todo de bienestar. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Pues a través de imágenes, en este caso a través de imágenes PET, que tratamos con una técnica, un método novedoso que se está utilizando muchísimo en el diagnóstico mismamente de cáncer, que es la radiómica. Entonces, lo que pretende hacer la radiómica es extraer información relevante sobre el mismo tumor a partir de estas imágenes médicas, sea ella, por ejemplo, la morfología, la forma, la intensidad, la textura del tumor. Pero es muy complicado llevar a cabo una predicción de este tipo solamente con imágenes. Necesitamos muchísima más información que nos viene dada de los datos clínicos. Podríamos considerar hasta los datos genéticos. En ese caso sí que hablaríamos de Big Data. Pero de momento estamos utilizando datos clínicos relativos a tipo de quimio, dosis de quimio, sexo, edad. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es aplicar estos módulos de análisis que lo que nos permiten es, en el caso más fácil, distinguir entre un paciente de riesgo y un paciente de no riesgo a través de estos métodos predictivos. Entonces, yo también he terminado. Lo que animo a que se hagan preguntas y que sobre todo las empresas se animen a la inteligencia artificial y a la visión artificial porque es el momento. Tenemos que aprovechar este momento. Entonces, por mí, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, a ti y a Humberto, porque la verdad que ha sido un auténtico placer escucharos. ¿Has animado a hacer alguna pregunta? ¿Has dejado tu email? Desde aquí decir, bueno, pues que si alguien quiere una pregunta de manera personal o no utilizar el canal del chat, pues lo puede hacer a través de tu correo. Pero sí que nos ha llegado alguna pregunta. La primera que nos ha llegado es para Humberto. Entonces paso a leer la pregunta y Humberto, bueno, pues si puedes nos la contestas. Lo que dicen es ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? Y después de la inteligencia artificial, ¿qué vendrá después? Nos dice que, bueno, pues parece que se trata de una empresa que todavía no hemos empezado a trabajar en inteligencia artificial y pregunta qué hacemos. Si nos subimos rápidamente al carro de la inteligencia artificial o si esperamos a otra tecnología que vendrá después. A ver qué nos puedes decir, Humberto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mira, la tecnología que va a venir después es lo que se está haciendo evidentemente en Estados Unidos y sobre todo también en China actualmente y mucho en Suiza, en Europa, que es el tema de la computación cuántica. Esto va a revolucionar, lo primero que va a revolucionar va a ser la teoría de materiales. Entonces eso es lo que más se está estudiando, pero claro, no se tienen todavía resultados apropiados. Entonces para nosotros realmente tendremos que esperar. Y quiero decir que hay un grupo de investigadores muy fuerte en computación cuántica en Donosti, en el Donosti International Physics Center, que van a ser revolucionarios, o sea, porque han apostado por este tipo de técnicas. Y sobre todo
Tangencialmente, algo que nosotros no tenemos muy en cuenta, que es que todo esto lleva a un estudio muy serio en teoría de materiales. Y ahí, bueno, pues a nivel industrial va a ser un punto importante. Pero dicho esto, la inteligencia artificial, ¿hacia dónde va? La inteligencia artificial hay que pensar, como bien ha dicho Ángela, que ya está aquí. Pero yo me gusta más hablar de sacar inteligencia de los datos que tengamos para mejorar procesos, mejorar ventas, es decir, saber qué datos tenemos, cuáles son realmente los útiles, qué información debemos tomar de ahora en adelante y a partir de ahí tomar decisiones y hacer sistemas para nuestros productos, para todo lo que sea. Creo que el gran reto actual de la inteligencia artificial es la inteligencia emocional, la inteligencia llamada fuerte, pero como técnica de investigación más que aplicada. Entonces, personalmente yo apuesto, y más en lugares como Navarra, que curiosamente es uno de los sitios más industrializados de España, para no perder la posición. Todo sistema productivo debe tener en cuenta siempre técnicas de inteligencia artificial, desde las más duras a las más sencillas, para mejorar el sistema de producción. Entonces, si es una empresa nueva, yo recomiendo que cualquier área. Por ejemplo, aquí no hemos hablado nada de realidad virtual o realidad aumentada también, etcétera. Yo propongo siempre, lo hago más que decir, que la gente se mire, los empresarios navarros o la gente joven que sale, etcétera, lo que es el proyecto Venecia en Europa. ¿Qué consiste eso? Pues en digitalizar todo el turismo. Es decir, ya con el teléfono y con un código especial, uno llega a cualquier sitio, entra, paga con unos sistemas de seguridad muy buenos técnicos y además va recorriendo la ciudad, el pueblo, la catedral de Pamplona perfectamente y con una información muy buena. Eso no lo estamos haciendo en Navarra y tenemos empresas muy potentes como es, insisto, IAR. Técnicas de reconocimiento facial, etcétera, pues qué voy a decir de Das Nano, pero en cualquier sistema de producción, para detectar errores, corregir errores a tiempo real, para mejorar la productividad, se necesitan técnicas de inteligencia artificial, que todas parten de los datos. Dependiendo de los datos que tenga, iremos hacia un sitio u otro. Por eso va a ser fundamental la figura de científico o técnico de datos para decir, usted no va por aquí bien cogiendo este tipo de información. No sé si he contestado a la pregunta, pero bueno, es lo que yo veo, ¿eh? Muy bien, Humberto, muchas gracias. Claro que sí que has contestado. Digo, me gustaría decir una cosa y es el gran déficit que hay en una técnica que se llama bioinformática. Eso por ahí van también, o sea, ahí también habría que meter técnicas de inteligencia artificial, pero la bioinformática es una de las ramas que necesitaremos desarrollar, ¿eh? Perfecto, pues a ver si se recoge ese testigo y es así, ¿no? Y se desarrolla. La siguiente pregunta es para Ángela. Nos dicen, Ángela, hemos visto un detector en un patín, en un vídeo que nos has puesto, y nos preguntan si es capaz de distinguir entre los objetos que detecta cuándo es una persona o cuándo no es una persona, porque nos dicen que, bueno, que sería interesante o que parece muy importante que el sistema sepa que es una persona lo que tiene delante. Entonces, en este caso, todavía no es capaz de distinguir que sea una persona porque en realidad veíamos una situación de peligrosidad, sea para un peatón, sea para el mismo conductor, cualquiera sea el tipo de obstáculo que se encuentra el patín. Pero es verdad que este tema ya ha surgido y ya estamos dándole vuelta un poco a este dispositivo para que sepa reconocer no solo que hay un obstáculo, sino que es una persona. Y ya estamos trabajando en ello, considerando, añadiendo al dispositivo que tenemos otro tipo de sensor, que podría ser un radar o una cámara termográfica que detecte la temperatura. Humberto quiere decir sí, algo. A ver, yo quiero decir, no sé si se me está oyendo, hace menos de un mes en un programa de televisión de la 2 sobre el trabajo en inteligencia artificial, salía como ejemplo cómo una red aprende a detectar personas.
Entonces, se trata de coger miles de millones de imágenes donde aparece una persona o varias personas en distintas situaciones y señalar aquí hay una persona. Entonces, la red aprende de acuerdo a todo eso, ¿no? Entonces, hay cantidad de gente cobrando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Europa no tanto, auténticas basuras que no llegan ni al sueldo mínimo interprofesional, que consiste en la empresa tal me manda cada día 1000 imágenes. Yo en cada imagen detecto la persona y se la vuelvo a mandar. Hago un cuadro, ahí está la persona y se la vuelvo a mandar a la empresa tal. Eso es infratrabajo, pero las máquinas a día de hoy detectar personas lo hacen perfectamente con este tipo de técnicas. Lo que pasa es que tienes que tener muchas imágenes en distintas situaciones. Y bueno, desde aquí denuncio todo lo que está pasando con ciertos trabajos en inteligencia artificial que no están pagados para nada. Se está utilizando a gente para clasificar cosas en lugar de y no pagar, pagan muy mal, sin más. Pues denunciado queda, Humberto. Denunciado está y la reivindicación está hecha. Vamos a dejarlo aquí porque entre que hemos empezado un poquito más tarde ya nos hemos pasado 20 minutos del tiempo y bueno, vamos a ser respetuosos en la medida de lo posible pues con el tiempo que habíamos anunciado de 1 hora de webinar que ya acabamos de cumplir. Entonces, vuelvo a repetir, podéis hacernos llegar a través de los canales habituales de NAITEC o el correo que ha compartido Ángela cualquier otra pregunta que tengáis respecto a lo que se ha mencionado en este webinar o sobre la inteligencia artificial o la visión artificial. Y sin más, agradecer a los 3 ponentes que hemos tenido esta mañana, Juanra, Humberto, Ángela, ha sido un placer escucharlos a los 3. A todos los que nos habéis acompañado y os hemos hecho esperar, gracias por estar ahí, disculpas por haberos hecho esperar. Y tan solo quiero recordar 2 webinars que nos quedan a NAITEC también en el entorno de IRIS, que son Predicción de Procesos, que será el día 4 de noviembre, y IoT integrado en la nube, que será el 19 de noviembre. Hasta entonces, pues no me queda más que agradecer vuestra presencia y esperaros durante ese día. Gracias. Gracias. Gracias.